Ñañaykuna, turaykuna, imaynallan kashankichis, allin p'unchay kachun qankunapaq. Kunan p'unchaymi llank'arisunchis tikrakuq kunka wak'ikunata. Queridos estudiantes, señoritas jóvenes, el día de hoy vamos a trabajar las consonantes variables. Antes de empezar a explicarles qué son las consonantes variables, voy a empezar con una cancioncita para que ustedes también aprendan. Cantando se aprende un idioma. Chaynachata ñañaykuna turaykuna, chayqa qallariyusaq huk takichata llaqtay usuchata. Haqaychinpapi luruchakuna kuyaylla. Haqaychinpapi luruchakuna kuyaylla. Mollerorota mana tarispa kuyaylla. Mollerorota mana tarispa kuyaylla. Chaynallataqsi ñuqapas kani kuyaylla. Chaynallataqsi ñuqapas kani kuyaylla. Warmayanayta mana tarispa kuyaylla. Warmamasayta mana tarispa kuyaylla. Chaynachata ñañaykuna turaykuna sumaqchata takirisunchis llank'ayta qallarinanchispaq. Muy bien, queridos amigos estudiantes, el día de hoy vamos a trabajar consonantes variables. Para ello, ustedes tienen que poner el título consonantes variables. Consonantes variables. Muy bien. ¿Cuáles son los consonantes variables? Tenemos consonantes variables que son sonidos simples. ¿Y cuáles son los sonidos simples? Estas de aquí, por ejemplo, cha, ¿no es cierto? Cha, muy bien. El otro ejemplo tenemos ka, pa, ka, ta. Esos son consonantes o sonidos simples. Los sonidos expirados tenemos, cha, este de aquí, cha, ka, pa, ka, ta. Esos son los sonidos expirados. Y los sonidos reforzados tenemos cha, a, a. Muy bien, esos son los tres sonidos simples, expirados y reforzados. Muy bien. Y diremos con cuántas vocales se escribe la cha. Para ello ustedes tienen que marcar con una X, ahí cito con cuántas vocales se escribe. La cha se escribe con las 5 vocales. La cha se escribe con las 5 vocales. La K se escribe, recuerden que el sonido de la C va a ser cambiado por la K, ¿no es cierto? Entonces se escribe con A, con I y con U. Tenemos pa. Pa se escribe con las 5 vocales. Pa se escribe con las 5 vocales. De ahí tenemos K. Muy bien. K se escribe con A, E, O. No se olviden. Esto ya habíamos trabajado la anterior, pero hoy día estamos trabajando, clasificando de acuerdo a los consonantes variables, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, la ta también se trabaja con las 5 vocales. Entonces vamos a marcar las 5 vocales, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a entrar acá abajo. Nos dice, qawarichiykunata t'iqrakuq kunka wak'ikunawan qillqay, ¿no es cierto? Ahora van a escribir ejemplos que empiecen con cha, cha y cha. Muy bien.
Acá tenemos, por ejemplo, chaki, chektai, churu, ¿no es cierto? Ya tenemos el segundo ejemplo, chaki, seco, ¿no es cierto? Chaki. ¿Qué otro ejemplo podemos poner? Chaca, chaca, pierna, ¿no es cierto? Muy bien. Ustedes van a poner la traducción pierna. Otro ejemplo con cha, cha, a ver. Chafchi, sacudir, también puede ser. Chafchi, ¿no es cierto? Muy bien. Chafchi. Muy bien, chafchi es sacudir. Ustedes van a poner la traducción. Muy bien. A ver, ahora nos dice que escribamos ejemplos con K, A y K. También con pa, y pa. ¿No es cierto? Después con K, A y K. Con ta, a y ta. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, empezaremos a poner sus ejemplos a cada uno de ellos. Vayan recordando qué ejemplitos podemos poner, ¿no es cierto? Con la K podemos poner kiru. Recuerden que kiru es diente, ¿no es cierto? Ajá, kiri, kiri, herida, ¿no es cierto? Herida. Muy bien. Kiri. A ver, con KH, ¿qué ponemos? Kamuy, masticar. Kamuy, muy bien. Kamuy. Otro ejemplo con K. Canca, puede ser caca también, tío, ¿no es cierto? Caca se dice tío en quechua, muy bien. Ahora con K apóstrofe, a ver, aquí, puede ser aquí, kiri, cuica, cuica, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es cuica? Lombriz, cuica, cuica. Cuica es lombriz. Muy bien. Ahora otro ejemplo con K. Puede ser kipu, kamuy, kumpa. Vamos a poner kumpa. Iman kumpa. Kumpa es amigo o amiga, ¿ya? Muy bien. Ahora otro ejemplo acá. Con pa. Puri. ¿No es cierto? Con sonido simple, puri. Muy bien. Ahora con a. Aquí, muy bien. Aquí, aquí es romper, muy bien. Y pawai, correr, ¿no es cierto? Pawai es correr. Muy bien. Otro ejemplito con pa. A ver. Para, lluvia, ¿no es cierto? Para es lluvia. No se olviden. Muy bien. Otro ejemplito con pa. Ajla. Itai, saltar, posco, salado, ¿no es cierto? Ajla, vamos a poner, ¿ya? Ajla, calvo. Ajla. Ajla es calvo. Muy bien. Con pa, a ver, con pa, paca. Ajá, piña, molesto. Puyu, nube. Paca, entrepierna. Entonces vamos a poner puyu, ¿ya? Puyu. Muy bien. Nube, puyu sería nube. Ahora, un ejemplo con ka. Quella, por ejemplo, un ejemplo es quella, va ocioso, ¿no es cierto? Muy bien, quella, amasúa, amayuya, amaquella. A ver, un ejemplo con cala, comer, ¿no es cierto? Muy bien, comer. Comer es verde, no se olviden. Comer es verde. Muy bien.
Ahora con K. Ajá. Katui, Kelly, Kepai, Kolla, Kata. Kata es ladera. Kata. Muy bien. Muy bien. Otra vez con K. Katai. Katai. Katai es abrigar o también es yerno. Katai, ¿ya? Katai. Ahora con K. Cala, vamos a poner calato, cala, de desnudo, ¿ya? Cala, todo puede ser cala, todo, o también cala desnudo. Cala psiqui, desnudo, ¿no es cierto? Poto calato, cala. Kusa, ñaña y toray. Muy bien. Ahora nos toca con K. Un ejemplito con K. Capa, millonario, ¿eh? Capa, millonario. Kusa. Kunanka ta, con el sonido simple ta. Taita. Taita, papá, ¿no es cierto? A ver, otro ejemplito con sonido simple. Vamos a trabajar de una vez. Taqui, muy bien, cantar. Taqui. Ahora con ta, tanta. Tanta, muy bien. Ampa. Ampa. Anta es pan. Ampa es chascoso. Muy bien. Ahora vamos a trabajar con ta, tallai. Puede ser tallai, tehti, tinti, tokai, tultu, tokai. Por ejemplo, es escupir, tokai, ¿no es cierto? Muy bien. Tuni, tuni, derrumbarse. Muy bien. Muy bien, chicos, hemos terminado el primer ejemplo, ¿no es cierto? Hemos trabajado con los sonidos simples. Sonidos simples, estos de aquí son los sonidos simples. Los voy a subrayar o encuadrar para que ustedes puedan tener en cuenta. Estas de acá son sonidos simples. Sonidos simples, no se olviden, sonidos simples. Y los sonidos reforzados son los que están con amarillo. Y los sonidos expirados son los que van a estar con rojo, ¿no es cierto? Muy bien. Lo que está con verde son sonidos simples. Lo que está con amarillo son sonidos reforzados y los que están con rojo son sonidos expirados, ¿ya? Muy bien, chicos. Cusa. Ahora ustedes van a trabajar los ejemplitos que les voy a dar aquí abajito. Entonces, el ejercicio que les voy a dejar a ustedes jóvenes es completar con cada uno de ellos un ejemplito al costado con su traducción. Muy bien, chicos, no acaban.